Muy buenas tardes a todas las personas que hoy se conectan. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Grupo Protectora. Hoy para tratar el tema, ¿cómo debo cuidarme si tengo una dolencia crónica? Y este tema también, como todos los webinars que emitimos de parte del Grupo La Protectora, son temas que han sido estudiados, pensados y que responden un poco a las principales características y casuísticas que nuestros clientes requieren para tratar de ayudarlos en esa línea. En esta oportunidad vamos a tener a la doctora Alencastre. La doctora Alencastre ya es un poco conocida, decíamos, con nosotros, ya nos viene ayudando en muchos temas. La doctora es graduada en Medicina General en la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Cayetano Heredia, tiene experiencia en capacitación y actualmente está cursando un máster en estudios biológicos naturistas especializados en fitoterapia tradicional china. Miren, hoy el tema de la enfermedad crónica ha cobrado una especial interés. La pandemia del COVID y las comorbilidades, es decir, la presencia de alguna enfermedad crónica, nos hacen mucho más vulnerables a quienes padecemos alguna enfermedad crónica. Y aquí permítame compartir una vivencia personal. Yo soy hipertenso y tengo un programa de enfermedades crónicas, a la cual respeto mensualmente y de manera escrupulosa, espero siempre la visita del médico para escuchar bueno, ahora de manera virtual, escuchar sus consejos y llevarme el control bueno, cuando corresponde, los niveles de presión, peso, etcétera, etcétera. Entonces, este tema que hoy la doctora Alencastre nos va a instruir es de suma importancia. Hoy las personas que tenemos una hipertensión, una diabetes, una dislipidemia o alguna otra enfermedad crónica, tenemos que tener especial cuidado. Y ese especial cuidado no es solamente en el tema de salud, sino en general en prepararnos y adaptarnos a una vida mucho más saludable. Sin más por el momento, entonces, recuerden que este webinar está siendo grabado y va a ser remitido a sus correos electrónicos. Al finalizar, recuerden también que si hay preguntas, utilicen por favor el icono de preguntas y respuestas que está abajo al centro en la pantalla del Zoom. Aquellas personas que no puedan conectarse con el Zoom, también estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live, de tal manera que tenemos una mayor amplitud de cobertura para que todos nuestros clientes reciban esta información. Y si hoy no se pudieron conectar, por favor les pedimos que las compartan con sus compañeros de trabajo, familiares y amigos. Esta información es sumamente importante. Es lo que llamamos contenido relevante. ¿De acuerdo? Si no, por el momento, entonces, doctora Alejandre, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a poner la presentación. ¿Se ve bien la presentación? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfectamente, doctora. Perfectamente. Genial, genial. Vamos a Adelante, empezar. por favor. Gracias. Como habías dicho, el tema de las enfermedades crónicas es muy importante y hoy en día tenemos también nosotros que poner de nuestra parte, tanto los pacientes como los médicos, todos juntos para poder llevar de la mejor manera las enfermedades crónicas e inclusive mejorar la calidad de vida a pesar de tener una enfermedad crónica, porque sí es posible. La salud es el resultado de nuestras decisiones. Es responsabilidad de cada uno estar saludable y ser feliz. Eso es algo muy importante. Muchas veces pensamos que dependemos de un sistema de salud. Muchas veces pensamos que dependemos de repente de los avances y la tecnología de la ciencia. Necesitamos de repente de que el médico siempre esté atrás de nosotros. Y en realidad hay varias herramientas, hay varios tipos de actitudes y cosas que podemos ir cambiando para que nuestro estilo de vida sea saludable y que nosotros podamos llevar mucho mejor las enfermedades crónicas.
Entonces también va a depender de nuestra decisión, porque no solamente es seguir y seguir las indicaciones y tomar las pastillas y pensar que eso es todo lo que tenemos que hacer. También hay una tarea para los pacientes si es que quieren llevar mucho mejor su enfermedad, si es que quieren inclusive disminuir el consumo de sus medicamentos o en algún momento tener la esperanza de repente suspender algún medicamento, es importante de que cambie su estilo de vida y eso es algo que solamente lo puede decidir y hacer el paciente. Entonces eso es algo muy importante y con eso vamos a empezar todo el día de hoy. ¿Qué cosa es una enfermedad crónica? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son enfermedades que tienen una larga duración y que por lo general tienen una progresión lenta, ¿no? Es decir, que nos acompañan durante mucho tiempo o por lo general nos acompañan durante toda la vida una vez que han sido diagnosticadas. El concepto de enfermedades crónicas o el concepto de qué tan crónica podría ser una enfermedad o sobre su curación o paliación ha ido variando durante los años. Hay enfermedades crónicas que antes se consideraban incurables, que decíamos, ya no, usted va a vivir con la pastilla toda la vida, y hoy día sabemos que no es así. Un ejemplo común es la hipertensión. Antes decíamos, usted es hipertenso y desde hoy día en adelante hasta el día que se muera va a tener que tomar su pastilla para la presión. Hoy día sabemos que si llegamos a diagnosticar tempranamente las hipertensiones, podemos darle la opción y darle las herramientas a las personas para que hagan cambios en su estilo de vida y por lo menos tengan una mejor probabilidad de disminuir su medicación y en algún momento de repente suspenderla. Ya hay varios casos de personas que han dejado la medicación, felizmente, por ejemplo, en el tema de la hipertensión. Y así son varias enfermedades crónicas en las que antes decíamos, pues el que ya tiene el diagnóstico, ya hasta la muerte va a estar con esta enfermedad, y ahora se sabe que no, que sí hay un margen donde nosotros podemos hacer cambios y podemos darle una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida a las personas. Pero ¿de dónde vienen las enfermedades crónicas? Muchas veces pensamos que solamente se deben a factores genéticos, de que de repente yo nací con una predisposición y por eso es que tengo esta enfermedad y de repente ya no tengo nada que hacer o a mí me toca o por la edad me toca y pensamos que es un tema de edades y no necesariamente es así. La mayor parte de enfermedades crónicas o por lo menos las que ocasionan algún tipo de complicación que están asociadas a los fallecimientos, sobre todo tienen que ver con los estilos de vida y sobre todo tienen que ver con la alimentación. Hoy en día se considera que el sobrepeso y la obesidad es la causa número 1 de muerte. No porque en sí el estar subido de peso sea lo que mata a las personas, sino porque hay un conjunto de enfermedades que está detrás de ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares, de infarto, de diabetes, siempre estamos hablando de un tema de alimentación, de un problema de repente de sobrepeso. Sabemos que la obesidad está detrás de muchas de estas causas y sabemos que la mayor parte de las muertes o de los fallecimientos tienen que ver con estas enfermedades crónicas. Entonces, quiere decir que sí tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que comenzar a actuar desde el momento en el que tenemos un diagnóstico, debemos cambiar completamente. No solamente aferrarnos a una pastilla y a la siguiente pastilla que saldrá y de repente al último tratamiento y si puede haber un trasplante de genes, yo me haría mi trasplante de genes, no. Tenemos que hacer las cosas más sencillas que siempre se pueden hacer. Detrás de todas las enfermedades crónicas se ha determinado que existen factores más importantes que otros. Dentro de lo menos importante siempre está el factor genético o el factor hereditario. Si mis papás eran hipertensos, yo voy a ser hipertenso. Existe una posibilidad, pero sabemos hoy en día que no es la más importante, que la condición más importante y que el factor más importante siempre es el del estilo de vida. Existen padres que son hipertensos, son diabéticos, son obesos y resulta que el hijo tiene un peso, está en su peso ideal, se alimenta bien, está súper saludable, todos sus parámetros en sangre están normales, es deportista, entonces es diferente en cada persona y solamente depende de nuestras decisiones, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de elegir un alimento o de elegir un deporte o de elegir una actividad, de elegir de repente cambiar nuestros estados emocionales, combatir el estrés. Somos nosotros los que decidimos acerca de nuestras vidas.
Y eso es lo que va a influir en que las personas lleven mucho mejor sus enfermedades o de repente no. Entonces, esto es muy importante y esto es lo primero que tenemos que entender, porque si no, no vamos a avanzar mucho más, sino siempre vamos a depender de unas pastillas y de las nuevas pastillas que saldrán. Y cuando tengamos una nueva enfermedad, vamos a querer otra pastilla más y vamos a terminar cuando tengamos 90 años con 10 pastillas a la vez. Entonces, eso ya no es parte de la medicina moderna. La medicina moderna está enfocada a que cada vez las personas con enfermedades crónicas reduzcan su medicación. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando van reduciendo su medicación es un indicativo de que están mejorando su calidad de vida. Y lo importante en esta vida es que uno llegue a viejo, que viva bien, que esté tranquilo, que no esté postrado en una cama, sino que uno esté feliz y pueda vivir feliz hasta el último de sus días. Entonces estamos trabajando para eso. Y para eso vamos a aprender a cuidarnos. ¿Qué más hemos visto en cuanto al origen de las enfermedades? Crónicas sobre todo? Tenemos estudios que nos dicen que la microbiota o la flora intestinal está muy relacionada con las enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es esa flora intestinal? ¿Qué cosa es esa microbiota que tiene un nombre tan raro? Son bacterias que están dentro de nuestro organismo, dentro de todo nuestro organismo. En el lugar donde más bacterias de este tipo hay es en el intestino, pero están en todo nuestro organismo. Y son bacterias o son microorganismos que nos ayudan a vivir mejor. Se encargan de que nuestra salud esté siempre bien. Entonces, estas bacterias son las encargadas de la aparición y de la desaparición de las enfermedades. Y es por eso que hoy en día juegan un papel muy importante a la hora en que nosotros estamos tratando una enfermedad. Siempre nos enfocamos en el tema de la microbiota. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar? Hay estudios que nos indican que hay algunos tipos de microorganismos, porque tenemos más de 100 microorganismos que conforman esta flora intestinal, que hay algunos que se ocupan de una determinada función, otros de otra, pero no sabemos exactamente la función de cada uno de los más de 100 microorganismos, pero sí sabemos de la mayoría. Entonces, está relacionado con la aparición de hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, cáncer, enfermedades de colon, sobrepeso, enfermedades tiroideas, enfermedades inflamatorias. Está relacionado con la mayor cantidad de enfermedades crónicas, que si de repente alguna enfermedad crónica todavía no se ha relacionado, puede ser porque no ha sido estudiada desde esta perspectiva. Pero ya se sabe que la microbiota juega un papel muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos importa saber? ¿Qué es lo que puede estar dañando a nuestra microbiota? Una de las cosas más importantes que debemos siempre tener en cuenta y que hoy día tenemos que aprender y comenzar a cambiar este hábito son los alimentos refinados. Todo el mundo consume alimentos refinados todos los días. Bueno, no todo el mundo, ya hay más personas que los han dejado, pero la mayor parte de personas consume alimentos refinados y piensa que es normal, que no hacen daño, que es parte de la alimentación y que no pasa nada, que comer de repente algo que no es refinado es parte de una moda, ¿no? Es algo que se ha inventado porque pues, se quiere vender otro tipo de productos y no es así. Los alimentos refinados dañan la flora intestinal. ¿Y qué alimentos están refinados? Todos los alimentos que tengan que pasar por un proceso, valga la redundancia, de refinamiento, que tiene aditivos, que tiene de repente procesos en los que vamos a retirar la fibra y al final termina siendo un producto diferente o un producto que de repente ha sido cambiado para que sea de un color diferente o para que tenga un sabor diferente, para que tenga una absorción diferente, todos esos productos al fin y al cabo terminan siendo alimentos refinados. Y van a ser principalmente todos los que son blancos o blanqueados, como decimos, como el arroz blanco. Nosotros hemos visto que hay un arroz blanco y hay un arroz integral. Entonces el arroz integral es un arroz natural y el arroz blanco es un arroz que ya no es integral, que ya no tiene la fibra, que tiene menos cantidad de proteínas, porque el arroz también trae proteínas, pero el blanco va a tener menos proteínas. Y además por el mismo proceso de refinamiento que lleva, también daña la flora intestinal. Otro ejemplo clásico es el azúcar. No existe dosis de azúcar saludable.
Eso es algo que también tenemos que tener bien claro. A veces pensamos que los octógonos nos ayudan a elegir correctamente los alimentos. Los octógonos ayudan a disuadir a una parte de la población que de repente pues ha estado consumiendo excesivamente demasiada cantidad de productos que hacen daño. Y es una manera de ayudarlos a disminuir el consumo de esos alimentos o de esos productos que hacen daño. Pero eso no quiere decir que esté completamente, que al no tener un octógono sea un alimento completamente saludable. El octógono solamente nos marca qué porcentaje o qué cantidad de azúcar, sal o, por ejemplo, grasas tiene un alimento. Pero cuando cuando se ha hecho la ley de los octógonos, mejor dicho, se ha puesto que por encima de un rango se coloca recién el octógono. Eso quiere decir que por encima de, digamos, 7 gramos de azúcar, recién va el octógono. Por debajo de 7 gramos no va el octógono. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que 7 gramos es saludable? No, 7 gramos de azúcar no es saludable. Ninguna dosis de azúcar, ninguna cantidad de azúcar es saludable, porque el azúcar siempre es un producto refinado. ¿Y el azúcar de dónde sale? Sale de la caña de azúcar. La caña de azúcar, como caña de azúcar, uno lo puede comer y es completamente saludable. Uno puede sacar la miel de la caña de azúcar y tener chancaca y eso es saludable. Puede inclusive tener panela, que es la chancaca pulverizada, y también es saludable. Pero cuando ya consumimos azúcar, el azúcar es un alimento que ya no tiene las propiedades, que es más, le han sacado la melaza, que de la caña de azúcar, es más, no tiene las propiedades de la caña de azúcar, y adicionalmente tiene otros compuestos, otros químicos que son partícipes en la cristalización del grano, porque si ustedes se dan cuenta, el azúcar no tiene la misma consistencia que la panela, son cristales, en cambio la panela son como harinilla, ¿no? Como unas arenas o está como pulverizado, ¿no? Entonces no es un cristal. Y eso es algo muy importante porque así que también como nos damos cuenta que los alimentos han sido modificados. ¿Qué más es importante? Los preservantes, los colorantes también van a dañar la flora intestinal. ¿Qué otro alimento daña la flora intestinal? Las carnes rojas. Y las carnes rojas sí tienen varios estudios que nos han dicho que no solamente daña la flora intestinal y que, bueno, pues se eliminan algunas bacterias, sino que también está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, está relacionado con la aparición del cáncer y también con las enfermedades de colon. Entonces sí hay estudios que relacionan cada enfermedad con eso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que hay medicamentos que también dañan la flora intestinal. A la cabeza están los antibióticos. Algo muy importante de la flora intestinal es que no solamente se encarga de que estemos saludables, que no tengamos enfermedades, sino que también es responsable de nuestro sistema inmunológico. ¿Y a qué vamos con esto? Que si los antibióticos dañan dañan la flora intestinal, también dañan el sistema inmunológico. Y estamos en una época en donde la mayor parte de personas está demasiado desesperada y alterada por querer de repente prevenir alguna complicación con respecto a COVID. Y cometen el error de tomar un antibiótico pensando que si lo toman, ni bien están comenzando a tener los síntomas, van a poder prevenir o van a poder matar de alguna manera al coronavirus o van a poder impedir que se reproduzca o que se complique la enfermedad y cosas que son completamente falsas porque no hay antibióticos que ayuden a mejorar la evolución en el caso del coronavirus. Ya todos los antibióticos los han estudiado, ya todos los han descartado. Entonces es importante que también tengamos en cuenta esto y que no estemos automedicándonos. Muchas personas cuando están con un proceso de resfrío suelen decir, pues, para que se me corte me tomo un antibiótico. Y eso es falso, no se corta nada porque el virus no muere con el antibiótico. Lo único que están haciendo es matar a sus bacterias benéficas y están disminuyendo su sistema inmunológico. Y no solamente eso, están también predisponiéndose a diferentes enfermedades. Entonces, eso es importante. ¿Y cuánto tiempo demora el cuerpo en recuperar esa flora intestinal que se pierde cuando uno toma antibióticos? En adultos, unos 3 meses. Y en niños, alrededor de 1 año. Quiere decir
que durante 3 meses los adultos estamos con un menor sistema inmunológico o con un sistema inmunológico más débil y los niños como alrededor de 1 año. Entonces, tenemos que ponernos a pensar bien y tomar acción para no desesperarnos y consultar a los especialistas antes de tomar un antibiótico o de tomar otros medicamentos. ¿Y qué más se ha relacionado con la flora intestinal? Las emociones. Se ha visto en los estudios que la flora intestinal pobre está asociada a cuadros de depresión y de ansiedad. Lo que no se sabe claramente es si la ansiedad provoca la disminución de la flora intestinal o la flora intestinal disminuida es la que provocó la ansiedad. De cualquiera de las dos formas, siempre están relacionadas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Los estados emocionales son importantes. ¿Y qué más vemos como origen de las enfermedades? Cuando nosotros vamos un poco más allá, vemos que no solamente se trata de factores ambientales, sino que, como les decía, existen también una relación entre las emociones y la aparición o desaparición o crecimiento o disminución de esta flora intestinal. Y eso también lo refleja, por ejemplo, en la medicina china, porque ellos también enfatizan en que las enfermedades crónicas tienen un origen emocional y que está ligado a la alimentación, porque cada órgano va a equilibrarse de acuerdo a un tipo de alimento en particular y tiene relación con un tipo de emoción en particular. Es decir, que no solamente vamos a preocuparnos por incluir en nuestra alimentación pues, carbohidratos, proteínas y grasas, sino que también tenemos que ver qué alimentos son los que ayudan más a un órgano o a otro órgano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diabetes o de hipertensión, casi siempre hablamos de vaso y de hígado. Entonces siempre vamos a buscar alimentos, por ejemplo, por darles un ejemplo, alimentos que sean de color verde en el caso del hígado y alimentos que sean más de color amarillo en el caso del vaso. Entonces ellos relacionan a las enfermedades crónicas con un desbalance entre nuestro estado emocional y nuestra alimentación. Y también indican que los alimentos tienen una influencia en nuestras emociones, es decir, que por ejemplo, si yo como un alimento que es picante, ese alimento me va a ayudar a estar con más energía, me va a despertar, pero también el exceso me puede inflamar. Y si como un alimento que sea, por ejemplo, muy fresco, como una verdura, me puede enfriar y por lo tanto en invierno me puede predisponer a tener enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, a tener resfríos, ¿no? Porque me va a enfriar el cuerpo. Entonces, eso también nos sirve para guiarnos a la hora de poder enfocarnos en nuestras enfermedades crónicas, porque muchas veces las personas, sobre todo muchas personas me consultan y siempre me preguntan, siempre me hacen las mismas preguntas. ¿Cuál es el alimento que debo consumir si tengo diabetes? ¿Qué alimento debo consumir si tengo hipertensión? ¿Qué alimento debo? Entonces las personas creen que los alimentos son como pastillas que se toman que tienen un efecto sobre un síntoma. Entonces, en la medicina oriental el enfoque va más allá, vamos hacia la causa de las enfermedades, hacia el origen de las enfermedades. Entonces, no es que un alimento sirve para un síntoma, no es que el alimento X es para dolor de cabeza, el alimento Y es para, pues no sé, resfrío, el alimento F es para bajar la presión. No, no funciona así, porque los alimentos no tienen un efecto único, tienen diferentes efectos. Y es como les decía, ¿no? Por ejemplo, un alimento picante podría hacer que yo tenga más energía y me podría estimular a que yo esté más despierta, pero si yo ya estaba con mucha energía, me podría exacerbar demasiado esa energía y yo podría terminar con una inflamación. Entonces, por eso es que en las enfermedades crónicas se tiene que ver bien qué tipo de alimentación tienen que llevar las personas. Y es así que hemos visto que la mayor parte de veces o el factor más importante en las enfermedades crónicas, tanto en su origen como en su manejo, en su tratamiento, tiene que ver con la alimentación. La alimentación es algo clave, no solamente para prevenir enfermedades, sino también para tratarlas y para intentar desaparecerlas, por decirlo así, o por lo menos disminuir la medicación. Entonces,
El objetivo es ganar salud y ganar calidad de vida. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar para poder lograr esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, siempre tenemos que trabajar con un especialista de la mano. No podemos nosotros por nuestra cuenta, me mido la presión, me encuentro la presión alta y digo, tengo la presión alta, pues me tomaré alguna hierba para bajarme la presión o mejor me tomo una pastilla para bajarme la presión porque mi vecina toma esta pastilla o mi amigo toma la otra pastilla, entonces de repente a mí también me hace bien porque al fin y al cabo es una pastilla para la presión. Entonces comenzamos a asociar pastillas con ciertos síntomas y no nos damos cuenta que las pastillas también tienen efectos nocivos. No existe ninguna pastilla que sea inofensiva. Todas las pastillas tienen efectos adversos. Todas hacen daño en mayor o menor medida. Y es por eso que es importante que siempre uno visite al especialista o ya sea al médico general cuando no estamos muy seguros, de repente cuando es algo que es muy complicado de manejar con un especialista. La mayor parte de las enfermedades crónicas, las más comunes como hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas, afortunadamente la mayoría se pueden trabajar correctamente con médicos generales. Solamente cuando las enfermedades son muy complejas, son derivadas a los especialistas. Entonces a veces hay mucha desesperación porque tengo hipertensión, que quiero que me vea mi cardiólogo y si el cardiólogo no me ve, nadie más me puede ver. No, empecemos por lo más sencillo. Y no todas las hipertensiones requieren tratamiento. Todo depende de cuánto fue que le encontraron la presión, qué antecedentes tiene. ¿Hubo algún efecto que alterara sus emociones? Porque de repente ese es el origen o de repente es eso nada más lo que lo desequilibra. Entonces depende mucho. De repente está pasado de peso y cuando baje de peso no requiere medicamentos. Entonces va a depender mucho de cada persona, la forma en la que uno le indique el tratamiento más adecuado para esa persona. No todas las personas reciben el mismo tratamiento. Si bien es cierto que nosotros tenemos muchos protocolos para muchas enfermedades, existe algo que se llama medicina individualizada. Es decir, que yo puedo tener un protocolo que yo sé que la primera opción para tratar una hipertensión es X medicamentos. Yo, a pesar de eso, voy a observar a la persona, voy a ver ciertos rasgos, voy a ver ciertos factores y de acuerdo a eso voy a decidir si aplico el protocolo de elección o aplico otro protocolo. Es por eso que es muy importante acudir siempre con el médico, seguir las indicaciones, hacerse los exámenes de control, hacerse los chequeos, tanto preventivos para poder identificar tempranamente algún factor de riesgo o también cuando ya tenemos la enfermedad, siempre ir a los chequeos de control. Y es importante que no esperemos a que nos diagnostiquen de una enfermedad. Como les decía, hay que hacerse chequeos preventivos. Hay personas que tienen un poco de exceso de peso, pues el exceso de peso es una enfermedad crónica. A menos de que ustedes hayan tenido exceso de peso un día y al día siguiente el peso esté completamente normal, eso no se considera crónico, pero eso no suele suceder. La mayor parte de personas lleva meses con exceso de peso y eso se considera enfermedad crónica. Entonces, partiendo desde ahí, ya esas personas deben cuidarse, esas personas deben averiguar si es que existe algún otro parámetro o algún otro factor de riesgo y qué otras enfermedades va a desarrollar más adelante si es que no se cuida, porque eso también es importante. A veces pensamos, bueno, pues estoy un poquito pasado de peso o de repente mi presión se elevó un poquito y no pasa nada más, pero de repente tenemos un conjunto de factores que aún no se han desencadenado, que están ahí latentes, y más adelante, pues, junto a mi hipertensión, voy a tener una diabetes, de repente voy a tener un hipotiroidismo, de repente se me va a asociar con una migraña. Entonces, todo depende de cada persona. Por eso es muy importante que siempre uno se haga los chequeos, siempre uno esté de la mano con un especialista, no solamente para tratar enfermedades ya existentes, sino también para prevenirlas. Porque hoy en día el objetivo de la medicina moderna es que las personas no se enfermen y que las personas que estén enfermas se curen o por lo menos lleven una mejor calidad de vida. ¿Qué más debemos hacer? Básico y elemental, los ejercicios. Muchas personas me dicen, pero a mí no me gusta correr, pero a mí no me gusta nada, me dicen.
Pero es importante movernos. No es necesario que uno haga pesas, no es necesario que uno corra a largas distancias. Con el simple hecho de caminar, por ejemplo, aquellas personas que me dicen, no me gusta hacer ejercicios, yo les pregunto, ¿y les gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta viajar, me encanta viajar. Pues viaja, porque cuando uno viaja suele caminar y esa caminata también sirve como ejercicio. Entonces, siempre les digo, sal, viaja, pasea y trata de buscar lugares donde haya un poco de contacto con la naturaleza, que eso también es importante. Los japoneses a eso le llaman baños de bosque. Y eso quiere decir que también se ha estudiado. Hay un efecto positivo cuando uno camina o cuando uno hace algún tipo de actividad física en un ambiente que sea parte de la naturaleza, un bosque, un parque, la playa. Siempre hay un efecto positivo en la salud y se llegó a demostrar. Por eso es que los españoles lo llaman así, ¿no? Los baños de bosque, porque tienen un efecto benéfico en la salud, disminuyen el estrés y fortalecen el sistema inmune. Entonces es muy importante. No es necesario que todos se vuelvan deportistas de élite, pero sí que hagan un poco de actividad, que se muevan un poco. ¿Cuándo es que se comienzan a dar cuenta de que debieron hacer ejercicio? Cuando llegan más o menos a los 80 años, 70 años y se dan cuenta de que están bajando de peso, pero no bajan de peso en grasa, sino que bajan de peso en músculo. Y es que a partir de los 35 años se pierde masa muscular de manera natural. Esa es parte de nuestra evolución. Eso quiere decir que a partir de los 35 años yo debo hacer más ejercicio que cuando tenía menos de 35 años. Es cierto que el tipo de ejercicios van a ser diferentes y nunca estamos tarde para empezar a hacer ejercicios. Aquellos que nunca han hecho ningún ejercicio siempre están a tiempo. Desde el nivel en el que estén pueden empezar. Hay que moverse porque hay que comenzar a fortalecer un poco los músculos, porque si no, con el tiempo van perdiendo la movilidad, cada vez se van volviendo más rígidos, cada vez van teniendo dificultades para desplazarse y es por eso que a veces vemos ancianos que no pueden moverse correctamente, que requieren ayuda para moverse y pensamos, bueno, pues porque está mayor. Eso es porque la persona no hizo ejercicios, no comió bien y no hizo ejercicios. Entonces es importante hacer ejercicios. Empecemos por lo que más nos gusta. De repente a algunos les gusta bailar y piensan que eso no es ejercicio. Sí es ejercicio, así que también lo pueden hacer. Y ahora que está más de moda, de repente el tema del yoga, pilates, también es un buen ejercicio, también lo pueden hacer. Otra cosa que es muy importante es el tema de dormir. Si supieran cuántos años uno pierde años de vida o uno disminuye sus años de vida cuando duerme mal. Entonces, es importante, espero que a partir de hoy día comiencen a dormir bien. Dormir bien no es solamente dormir 7 u 8 horas. Dormir bien significa dormir a la hora en la que debo dormir. Mi cuerpo está diseñado para cumplir un conjunto de funciones. Cada función se realiza en diferentes horarios. Y cuando nosotros alteramos esos horarios, no es que nuestro cuerpo se adapte y funcione de acuerdo a lo que nosotros queremos que funcione, sino que los procesos se van a seguir dando, solamente que se van a dar de manera interrumpida o de repente no se van a dar de manera completa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, entre las 11 y las 2 de la mañana aproximadamente, es la hora en la que nuestro cuerpo depura. Para nosotros eliminar toxinas, depurar y tener un efecto anti-envejecimiento, porque estamos depurando toxinas, necesitamos estar dormidos en ese horario. Pero la mayor parte de personas quiere ganarle horas de la noche al día, porque parece que las horas del día no son suficientes para esas personas. Entonces están comenzando a retrasar su hora de sueño y algunos comienzan a dormir como alrededor de la medianoche. Y eso quiere decir que esa persona solo tiene 2 horas de sueño profundo y de sueño reparador. Las otras horas ha estado despierto y en vez de que su cuerpo pueda depurar correctamente, su cuerpo ha tenido que concentrarse no solamente en la depuración que tiene que realizar, sino también en mantenerse despierto porque está haciendo una actividad.
Y eso quiere decir que no va a ser eficiente su proceso. Eso quiere decir que no va a eliminar todas las toxinas. Y es por eso que muchas personas terminan con ojeras, no evolucionan bien en sus tratamientos, cuando tienen enfermedades crónicas, de repente comienzan a ir mal en sus enfermedades crónicas, terminan con más medicación. Entonces, el sueño es algo fundamental. Necesitamos dormir y dormir correctamente. Cuando vamos avanzando en edad, no es necesario dormir tantas horas como cuando éramos más jóvenes. Las personas mayores suelen dormir 5 horas, 4 horas, 6 horas. No importa, lo más importante es que estén dormidos a la hora que se realiza el sueño profundo. Y para que uno esté dormido entre las 11 y las 2 de la mañana, que es la mejor hora para estar dormido, vamos a necesitar entre 1 y 2 horas antes de dormir, antes de llegar a ese sueño profundo. Es decir, que necesitaríamos estar acostándonos alrededor de las 9 o 10 de la noche para poder hacer sueño profundo a eso de las 11 de la noche. Entonces, eso también es algo muy importante, porque las personas piensan que ni bien se recuestan en la cama, cierran los ojos, se durmieron y que entran en sueño profundo inmediatamente. Algunas personas lo logran, sí, porque tienen un control sobre su nivel de energía ideal, porque de repente practican yoga, porque de repente son personas que tienen un estado emocional muy equilibrado, son personas que se pueden desconectar del mundo. Entonces, esas personas sí lo logran, pero la mayor parte de personas no, porque estamos viviendo en una época donde hay muchas personas que sufren de ansiedad y ni siquiera se han dado cuenta de que están con un estado ansioso. Simplemente están trabajando y trabajando hasta que, bueno, simplemente el cuerpo no les da y no se dan cuenta que eso es parte de la ansiedad. Entonces, tenemos que comenzar a reconocer qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Si nuestro día no nos está alcanzando, puede ser por dos cosas. O estamos organizándonos mal, o simplemente nunca estuvimos organizados, o porque de repente estamos haciendo demasiadas tareas en el día. Y la verdad es que uno puede restar tareas y dejar las tareas para después. Muchas personas dicen, pero no, pero me voy a atrasar. Pero el mundo no se va a acabar. Mañana existe otro día y es importante dormir temprano. No debemos caer en esa tentación de querer hacer todo a la vez o de querer hacer todo el mismo día, de querer terminar todo en un instante, porque eso solamente daña nuestra salud, porque también hace que el cerebro se duerma con la idea de que hay que seguir trabajando y comienza uno piensa que está descansando, pero el cerebro sigue trabajando, sigue pensando que hay algo más que hacer y aparte de depurar, sigue trabajando en lo que hay que hacer. Entonces tampoco se van a efectuar los procesos de manera eficiente. ¿Qué podemos hacer para controlarnos mucho mejor? Es importante realizar actividades que tengan que ver con la respiración completa, es decir, que utilicemos todos los músculos de la respiración. ¿Por qué? Porque también se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso en nuestra salud. ¿Y qué tipo de ejercicios nos ayudan a tener este tipo de respiración o qué tipo de actividades nos pueden ayudar? Todas las que tengan que ver con energía, nosotros le decimos de cuerpo y mente, ¿no? Yoga, pilates, reiki, acupuntura, las artes marciales. A veces pensamos que las artes marciales son solamente un tema de movimiento y de golpes y solamente es eso, pero no, va más allá de eso. Tiene que ver mucho con el tema de la respiración, con el control de las emociones. Cuando uno está equilibrado, se da cuenta que así caiga la bomba atómica delante de mi casa, yo puedo seguir tranquila, puedo rodear la bomba atómica y puedo seguir mi vida en paz. Entonces, a ese punto deberíamos llegar, ese es el objetivo. Cuando lleguemos a ese punto, no van a haber enfermedades y los que tienen enfermedades crónicas van a ir disminuyendo la intensidad de sus enfermedades. Entonces, es importante comenzar a trabajar nuestro estado emocional. Y en cuanto a la alimentación, que seguramente es lo que todo el mundo empieza a hacer porque parece ser lo más sencillo, pero hay que tener en cuenta que hemos dicho que lo más importante es cuidar nuestra flora intestinal y también utilizar alimentos que ayuden a nuestras emociones, porque podemos hacer una sinergia y podemos utilizar todo esto para llevar mucho mejor nuestras enfermedades. En cuanto a la flora intestinal, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, los alimentos que ayudan a mejorar nuestra flora intestinal
son los cereales integrales. Ojo, integrales. Arroz integral, avena integral, por ejemplo, maíz o choclo, trigo. Bueno, en algunos lados hay sorgo, por ahí mijo, que son también cereales. ¿Qué otros alimentos? Los tubérculos, papa, camote, alimentos fermentados, como por ejemplo el tokosh, kombucha, el yogur natural también es importante para la flora intestinal, pero es importante que aprendamos a revisar las etiquetas porque las personas cogen cualquier yogur y ese yogur tiene muchos preservantes y colorantes. El yogur natural solamente va a decir leche o derivados lácteos. Por ejemplo, de repente va a tener un estabilizante y por ahí la bacteria benéfica que incluya ese yogur, ¿no? Y nada más, no llevan azúcar, no llevan ningún colorante, no llevan nada, no llevan ni siquiera fruta. Eso es un yogur natural. ¿Cómo hacemos? Lo podemos endulzar con miel de abeja, con panela, con chancaca, con miel de ágave, con miel de algarrobina, de repente, si es que desean. ¿Qué otro alimento ayuda a la flora intestinal? También podemos consumir frutos secos. Los frutos secos también ayudan a nuestra flora intestinal. Entonces son cosas muy importantes y que debemos comenzar a incluir dentro de nuestra dieta diaria. Hemos dicho que las carnes rojas disminuyen la flora intestinal, así que tenemos que disminuir el consumo de carnes. No hay ninguna carne que ayude a nuestra flora intestinal, por lo tanto las carnes no son indispensables. Hay que disminuirlas, porque el exceso de carnes en general, pescado, o por ejemplo, pollo, pescado, cerdo, todas las carnes generan un poco de toxicidad. Entonces, eso nuestro cuerpo lo tiene que ir eliminando. Por eso es que lo importante es que consumamos carnes unas 3 veces por semana, no más. No necesitamos más. ¿Y qué más podemos hacer con respecto a nuestras emociones? Acordémonos que cada órgano está relacionado con un alimento, con una emoción. Y por ejemplo, nosotros siempre relacionamos el vaso, que es donde están la mayor parte de enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, al igual que el hígado, que también tiene mucho que ver con la hipertensión, con la diabetes, con la migraña, con los dolores de cabeza, con las enfermedades inflamatorias. Entonces, casi siempre son los órganos que están eh, más desequilibrados en el mundo moderno. Entonces, ¿qué alimentos debemos incluir? Alimentos dulces para equilibrar el vaso. Y los alimentos dulces no solamente son las frutas y no solamente son los dulces propiamente dichos. También están nuevamente los cereales integrales y están también los tubérculos. También tenemos que tomar provecho de las grasas que son saludables. Entonces, también las grasas nos ayudan a equilibrar el vaso. Y luego, para equilibrar nuestro hígado, tenemos todos los alimentos que son de color verde y todos los que son ácidos. Limón, maracuyá, de repente naranjas también son ácidos. Entonces, todos esos nos ayudan. Entonces, siempre debemos incluir ese tipo de alimentos. No hay, como se dan cuenta, no hay un alimento específico para diabetes o para hipertensión o para enfermedades tiroideas o para asma, sino que podemos echar mano de diferentes tipos de alimentos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, si yo soy hipertensa y tengo picos de hipertensión cuando me fastidio o me molesta algo, entonces debo consumir más alimentos ácidos, más alimentos verdes, las hojas de los alimentos, porque eso me va a ayudar a equilibrarme mucho mejor. Si de repente soy una persona que siempre está ansiosa, que siempre está, inclusive se van a dar cuenta porque están buscando dulce, eso quiere decir que les falta dulce y hay que incluirlo dentro de la alimentación. Si, por ejemplo, son personas que tienen asma, buscan alimentos un poco picantes, sobre todo las personas que tienen un asma muy marcado, que se sienten asfixiados, que se sienten que no pueden más con la situación y que están como decaídos, ¿no? Esas son las personas que pueden consumir más alimentos picantes. Y las personas que tienen problemas, por ejemplo, con el riñón, problemas lumbares, pueden consumir más alimentos de origen marino. Las personas que tienen ya antecedentes cardiovasculares, problemas de circulación, siempre los alimentos amargos como los frutos secos. Entonces, tenemos un conjunto de alimentos y si se dan cuenta, al final todos intervienen en todos los órganos. Porque, por ejemplo, si yo tengo hipertensión,
Pues puede ser que yo sea un poco ansiosa, que también cuando me fastidio se me eleva la presión y definitivamente voy a poder utilizar alimentos dulces, alimentos ácidos y alimentos amargos. ¿Por qué no? Los puedo usar todos. Y cada uno de esos órganos que nosotros vemos, por ejemplo, hígado, corazón, vaso, todos se interrelacionan. Entonces no es que solamente voy a consumir pues alimentos dulces, amargos y ácidos, no. También necesitamos de los otros alimentos, pero de repente en un poco menos de cantidad. Entonces, así es como nosotros podemos ayudarnos en cuanto a la alimentación para poder mejorar el curso de nuestras enfermedades. Recordemos que al fin y al cabo es decisión de cada uno, porque podemos seguir pensando que existe un alimento mágico que me va a eliminar la hipertensión y lo voy a intentar consumir y mientras yo no cambie mi manera de ser, es decir, que si soy una persona ansiosa, mientras yo no deje de preocuparme porque pasa la mosca o de preocuparme porque hay un montón de cosas que hacer y tengo que hacerlas todas, no voy a mejorar mi enfermedad. Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que cambiar no solamente nuestros hábitos por fuera, también nuestros hábitos internos. Porque si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida y no nos volvemos una persona diferente, ¿por qué la enfermedad tendría que cambiar su rumbo? No tendría ningún sentido. Necesitamos cambiar para que nuestro organismo cambie y pueda mejorar su salud, pueda mejorar el curso de una enfermedad. Sin cambio interno no va a haber solución a las enfermedades. Por eso la cura de las enfermedades no es que sea imposible, sino que es difícil, pero depende de uno. Y como depende de uno, suele costar más. Pero es importante que lo hagamos, sobre todo aquellos que quieren mejorar su salud y que quieren mejorar su calidad de vida y que de repente tienen la esperanza de en algún momento decir que se han sanado o que por lo menos ya están casi, casi sanos y que necesitan mucha menos cantidad de medicamentos, que se sienten mucho mejor, que se sienten felices. Sobre todo esas personas son las que deben intentarlo. Muy bien, no sé si tienen por ahí alguna pregunta. Muy bien, doctora, muchas gracias. Buenísima la explicación. Bueno, el resumen entonces es que depende de cada uno cuidarse. No esperemos tener un seguro, no esperemos que un tercero nos diga. Depende estrictamente de cada uno cambiar su estilo de vida y cuidarse para vivir mejor. Creo que ha sido muy gráfica su presentación. A ver, vamos a ver algunas preguntas tratando de responder un poco las inquietudes que nos vienen tanto del Zoom como del Facebook Live. Carlos nos pregunta, soy paciente de hipertensión desde el 2008 a la fecha. La doctora que me trata en cardiología me solicitó un Holter y me explica de una membrana no activa, que posiblemente mi presión no ha sido bien tratada y es posible en adelante me instale un marcapaso. Pregunto, ¿eso sería lo más conveniente para estar saludable? La verdad es que no podría responder esa pregunta porque yo no soy cardióloga, pero si es que es algo que le ha recomendado el cardiólogo, es lo más probable que sí sea lo mejor. Si es que hay una duda, siempre uno pueda consultar con otro especialista para una segunda opinión, ¿no? Con otro cardiólogo, para ver y confirmar, ¿no? Porque sí, evidentemente ponerse un marcapasos, uno se lo pone y no es que uno se lo saca, ¿no? Entonces se queda ahí. Entonces sí sería bueno que si tiene alguna duda y quiere confirmar o quiere aprender un poco más, que consulte con otro cardiólogo. Muy bien. A ver, veo aquí que Carlos nos pregunta, ¿por qué se sufre de estreñimiento constante? Para el estreñimiento hay varias causas. Uno siempre tiene que buscar el origen de desde cuándo uno está estreñido, qué pasó antes, es algo que fluctúa, hay también episodios de diarrea o no los hay, entonces depende de eso. También hay que buscar el factor emocional que esté relacionado. Me siento triste, me siento decaído, de repente me siento como que asfixiado,
como que todo el mundo me está cuidando y no me puedo expresar, no puedo ser libre. Entonces, también tiene que ver eso. Y también tenemos que cuidar el tema de la alimentación, porque a veces también está relacionado con que no tomamos mucha agua. Recordemos que debemos consumir alrededor de 2,5 litros a 3 litros de líquido diario, y muchas personas no llegan a esa cantidad. La cantidad de fibra que estamos consumiendo al día, de repente no estamos comiendo frutas, si no comemos fruta no hay fibra. De repente, en vez de consumir arroz integral, estamos consumiendo arroz blanco. El arroz blanco no tiene nada de fibra, entonces hay que cambiarla con arroz integral. La avena, estamos comiendo avena, pero de repente es blanca, entonces hay que cambiarla por avena integral. De repente no consumimos verduras, entonces hay que consumir verduras. Entonces también depende mucho de eso. Habría que revisar varios factores, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver, aquí María nos pregunta, mi madre tiene 75 años, toma medicamentos, calcio, acelendrónico, vitamina D, losartán de 50, hidroclorotiazida, levotiroxina de 50, metformina de 850, prediabetes. ¿De qué depende para poder dejar alguno de estos tratamientos y cómo pedirle al médico tratante? Depende de que cambie su estilo de vida. Va a tener que hacer una consulta con un especialista que pueda enfocar todas las enfermedades desde una misma perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo lo que veo ahí, ¿no? Hipertensión, diabetes, por ahí hay una enfermedad cardiovascular también de fondo, aparte. Yo creo, intuyo, solamente por eso, que el problema principal tiene que ver con la ansiedad y con la preocupación. Entonces, enfocado en eso, habría que revisar si es que la dieta tiene la suficiente cantidad de alimentos que vayan a equilibrar el vaso, que son, por ejemplo, los cereales integrales, los tubérculos, y que suelen en algunos lugares, en algunos a veces en los tratamientos les suelen quitar, les dicen, no coma arroz, no coma papa, no coma eso, no coma aquello. Entonces al final el paciente va aumentando sus enfermedades porque están disminuyendo la cantidad de alimentos que deben consumir. Entonces es importante que vean otra concepción con un médico que sea especialista en eso para que pueda integrar todas las enfermedades y puedan ver qué opción de alimentación puede darle. A partir de eso, comenzar a cambiar, porque si el problema de fondo es un tema de ansiedad o de preocupación, la única solución para que disminuya su medicación sería que la persona deje de preocuparse tanto y deje de ser tan ansiosa. Entonces, cuando eso sucede, va a notarse que los valores en la presión, en la glucosa, van a ir disminuyendo poco a poco. Y cuando eso se mantiene continuo, de repente pues 3 meses, 6 meses, y uno ve y está bastante bien su presión, está bastante bien su glucosa, en ese momento se evalúa disminuir las medicaciones, porque no se pueden suspender de golpe. Siempre se evalúa, llevas 3 meses, 4 meses, estás muy bien, vamos a probar disminuir la medicación. Y si vamos bien, más adelante la seguimos disminuyendo, ¿no? Y así se va trabajando por etapas, porque son muchos medicamentos, son varias enfermedades, entonces hay que ir con cuidado también. Perfecto. Le pido, doctor, un poquito de precisión porque el tiempo nos está ganando y las preguntas son bastantes. Omar nos pregunta, ¿cómo influye el café en nuestra alimentación? El café es muy buen antioxidante, el problema es que es demasiado activador. Y a veces las personas confunden el hecho de querer activarse con consumir café y a veces lo que les falta es desayunar mejor. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Una cosa es consumir café porque me gusta el café y porque tiene propiedades antioxidantes, y otra cosa es consumirlo porque de repente creo que me va a activar. Si es así, entonces debo revisar si estoy consumiendo la cantidad que debo consumir. Perfecto. Romina nos pregunta, ¿qué cantidad de huevo es recomendable consumir a la semana? No hay una cantidad o un estudio que nos diga la cantidad exacta, pero si es que uno ha reducido la cantidad de carnes a 3 veces por semana, pues todos los días podría comer huevo, 2 huevos, 3 huevos, hasta 4 huevos y no pasaría nada, porque no hay otra ingesta de grasa de origen animal. El problema es solamente con el tema de la grasa animal, pero si no hay carnes, no hay problema, pues se puede consumir un poco más de huevo. Perfecto. Daisy nos pregunta, si se padece de diverticulitis, ¿puedo ingerir arroz integral y otros alimentos integrales? De diverticulosis. Sí, Diverticulosis, sí, correcto. ajá. Sí, por lo general sí, pero hay algunos casos en donde por determinadas circunstancias
les indican que no los consuman, dependiendo de la etapa de la enfermedad. Entonces, eso sí tendría que consultarle al especialista que le está viendo, si es que en su caso particular puede o no puede consumir los cereales integrales. Por lo general se puede, pero mejor que lo consulte porque a veces sí les restringen por la etapa en la que están. Perfecto. Diana pregunta, ¿qué alimentos son indicados para insuficiencia venosa crónica en un paciente adulto mayor que es hipertenso y además poseedor de marcapaso? Nuevamente, habría que investigar cuál es el origen de todas sus enfermedades. ¿Qué enfermedad tuvo primero? Porque esa es la que nos marca el origen. Y antes de esa enfermedad, ¿qué fue lo que pasó? Porque algo tiene que haberle desencadenado la enfermedad. Y a partir de ahí nos damos cuenta qué alimentos son los que le están faltando más. En líneas generales, todas las personas que tienen problemas cardiovasculares, problemas de circulación, siempre tienen que consumir cereales integrales, frutos secos, tubérculos, frutas, verduras. Son alimentos que nunca les deben faltar. Perfecto. Carlos nos pregunta, ¿qué me puede decir acerca de la gastritis mocerada? Moderada debe ser. Moderada debe ser, ¿no? Gastritis Sí, moderada. sí, bueno, en el caso de las gastritis también tienen un origen no solamente por las comidas o por los medicamentos, sino también hay un origen emocional que está muy ligado al tema del estrés, de la preocupación. Entonces hay que revisar eso. Y siempre, todo lo que tenga que ver con estrés y con preocupación, siempre se maneja con alimentos que ayuden al vaso o que sean alimentos dulces o que sean alimentos grasosos, pero grasas buenas. Entonces, siempre, cereales integrales, tubérculos, grasas buenas, por ejemplo, como la palta, aceite de oliva, frutos secos también, que comparten propiedades con el efecto cardiovascular y también con el tema de las grasas. Entonces, podemos echar mano a esos alimentos. Muy bien. María nos pregunta, ¿qué alimento ayuda al tratamiento de artritis reumatoide? Paciente de 52 años. Los cereales integrales son fundamentales para esas personas. Y ver si es que está en... Normalmente en las artritis y en todas las enfermedades autoinmunes hay un factor que tiene que ver con el vaso y con el hígado. Entonces, es la preocupación mezclada con la cólera. Entonces, a veces uno maneja por ese lado cereales integrales, tubérculos, frutas, y también incluir frutas ácidas, de repente verduras de hojas verdes, para que ayuden también a contrarrestar la inflamación. Hay que disminuir alimentos inflamatorios como ajo, cebolla, kion, canela, clavo de olor, pimienta, porque eso va a inflamar más a la persona. Entonces tratamos de disminuirle esos alimentos. Perfecto. Bueno, doctora, hemos llegado al final, son las 6:30, se cumplió la hora. Hay una última pregunta de un espectador anónimo que dice, quisiera saber en qué clínica trabaja y cuál es su Ah, especialidad. ay, qué lindo. Ahí me pueden seguir en redes, yo tengo una página que es Mejora Salud, así que si gustan me pueden seguir en redes. Yo siempre atiendo online, entonces Perfecto. cualquier cosa online, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Nuevamente muy agradecido por su excelente presentación, siempre muy clara, muy ilustrativa. Insistimos un poco a todos nuestros amigos que hoy se conectan en el webinar de la protectora, que la clave está en cada uno tiene que definir un estilo de vida. Si quiere ser saludable, si quiere ser responsable de su salud, tiene que empezar a cambiar. Por supuesto que tenemos siempre a disposición profesionales como la doctora y otro tipo de especialidades que los pueden ayudar a cambiar ese estilo de vida. Muy bien, sin más por el momento, entonces, doctora, muchísimas gracias y un agradecimiento especial a todas las personas. Que tengan una Gracias, bonita noche. Gracias. gracias.